Anhelo conocerte, Espíritu. Habacuc 2:2 dice: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ellas. A él la gloria, a él la honra y a él la alabanza, hermano. El Espíritu de Jehová el Señor, dijo Jesucristo, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año agradable y la buena voluntad de Jehová. Hermanos, ministerios secos a veces, porque habiendo comenzado en el espíritu, terminan en la carne. Habiendo comenzado en un don sobrenatural y a veces hasta los tobillos y a veces hasta las rodillas, después sueltan el proceso, dejan de avanzar, dejan de correr. Usted y yo hemos sido llamados para correr hasta el final, hermano, y reconocer que separados de Él nada podemos hacer. Si el Hijo de Dios, hermanos, expresó estas palabras, que para que hubieran frutos en Él, para que hubieran señales en Él, tenía el Espíritu de Jehová el Señor estar sobre Él. ¿Quién es usted y quién soy yo para prescindir del poderoso Espíritu Santo de Dios? La iglesia no es un crucero, hermano. La iglesia es un bote salvavidas. No necesitamos animadores. Todos tenemos que estar en cubierta rescatando vidas. Y para rescatar vidas tenemos que estar llenos del poderoso Espíritu Santo de Dios. Para rescatar vidas tenemos que estar llenos de ese poder que aún Jesús recomendó a los discípulos que no se movieran hasta que viniera sobre ellos ese poder. Jesucristo le dijo a sus discípulos: no se vayan de aquí, no se vayan de aquí, hasta que haya venido sobre vosotros la promesa, que es el Espíritu Santo de Dios, la promesa de mi Padre. Es interesante también ver, hermana, que mientras Dios transformaba a Ezequiel, aleluya, mientras Dios hacía obra perfecta en Ezequiel, porque Ezequiel había permitido que eso se diera, porque dice la palabra: y me sacó el ángel. O sea, hermano, que él no tuvo ninguna oposición, sino que dejó que el ángel lo llevara. Quiero decirle que mientras Ezequiel era transformado, al mismo tiempo cambiaba todo el paisaje a su alrededor. Y es que, hermano, cuando tú realmente eres cambiado, todo lo que está a tu alrededor va a ser cambiado. Y no solamente estoy hablando de cosas materiales, sino también estoy hablando incluso de personas. Las condiciones cambian cuando hay gente en la iglesia ungidas. El impío siente la necesidad de pedir perdón. Las situaciones espirituales en las personas cambian. Las personas crecen espiritualmente. Hay gente que cambia emocionalmente mejorando. Situaciones económicas cambiadas. Cambia todo. Todo es mejorado, hermano. Y es que donde hay un hijo de Dios que tiene el Espíritu Santo, todo a su alrededor cambia. Solo vea usted realmente cómo dice la palabra acerca de José. Dice la palabra que José llegó a casa de un hombre llamado Potifar. Y Potifar, hermano, era un hombre que no conocía de Dios ni temía a Dios. Sin embargo, allí había un hombre que creía en Dios. Había un hombre que creía en el poder de Dios. Y dice la palabra que todo lo que José tocaba prosperaba, de tal forma que este hombre no pudo menos que darle el dominio o la mayordomía de toda la casa a este hombre, porque dijo: este hombre todo lo que toca prospera. Las condiciones cambian, todo es mejorado. Por otro lado, amado hermano y hermana, hablar de estar lleno del Espíritu Santo y caminar en el Espíritu Santo de Dios es hablar de estar dentro de un río de vida, un río de poder. Ya es hora, hermano, hermana, que cambiemos la imagen negativa de la vida cristiana. Las preguntas que yo tengo para ustedes: ¿sientes que la vida cristiana es agobiante? ¿Te sientes insatisfecho? ¿Sientes que en su vida no hay suficiente trabajo ni amor?
que no ora ni lee la Biblia lo suficiente, se siente ahogado por los deberes. Mire, hermano, recuerde que en la primicia de todas las cosas se habla de la cruz, se habla de la sangre, se habla de la llaga, se habla de la tumba. Pero dice la palabra que ahora Jesús está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Son tiempos de refrigerio, hermanos. Él se hizo maldito, amado hermano, para que tú y yo fuéramos benditos. Porque escrito está, dice la palabra, maldito el que es colgado en un madero. Él se hizo enfermedad, amado hermano, porque por su llaga fuimos nosotros sanados. Él se hizo pobre para que tú y yo fuéramos ricos. En su visión, amado hermano, Ezequiel nadó en las aguas del río. Todos los que descubran este secreto verán cómo cambia tanto sus vidas como sus ministerios. Mire que Ezequiel probablemente había tratado por muchos años de plantar árboles a lo largo del río y había fracasado. Es más, Ezequiel no había tenido ni siquiera una transformación en su vida, y menos podía ver realmente cosas alrededor de él que habían cambiado. Pero, hermanos, una vez que Ezequiel es metido en estas aguas y que dice él mismo que él no podía pasar el río sino a nado, él ve realmente que afuera habían crecido árboles. Y como dice la palabra, árboles con frutos maduros, listos para comer. Y con hojas, cuyas hojas, hermano, eran hojas que provocaban sanidad. Y es que la palabra dice, amado hermano, que no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4:6. Ezequiel estaba asombrado porque ahora veía algo al entrar en el río, árboles. Esta es la verdad más grande del capítulo, hermano. Mientras Dios transformaba a Ezequiel, al mismo tiempo cambiaba todo el paisaje a su alrededor. Esta es la verdad más grande del capítulo. Amado hermano, hermana, dice la palabra que mientras Dios transformaba a Ezequiel, al mismo tiempo cambiaba todo el paisaje a su alrededor. Y es que la palabra, hermano, no pasa. Cielo y tierra pasarán, pero la palabra no pasará. ¿Y qué dice la palabra al particular? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás, dice la palabra, será añadido. Ezequiel estaba compenetrado, hermano, estaba concentrado en el río del poder, en el río de la vida. Estaba concentrado en estar en ese río en el cual en un momento determinado dice que ni aún a nado se podía pasar. ¿Qué significa esto, amados hermanos? Que Dios estaba transformando a Ezequiel y dándole lo que es más importante, dándole lo que es más valioso. Estaba dotándole, hermano, de frutos del Espíritu. Estaba dotándole de dones ministeriales. Y Ezequiel estaba totalmente, como digo, hermano, distraído de cualquier otra cosa. Pero mire cómo el Señor se glorifica y cumple su palabra. Y allí estaba la añadidura. Porque cuando Ezequiel ve a la orilla y camina por la orilla, dice que él empieza a ver árboles, y árboles que tenían frutos listos para comerse, árboles que tenían frutos maduros listos para comerse, y también árboles que poseían hojas que tenían propiedades medicinales. Tremendo, hermano. Y es que definitivamente nosotros tenemos que entender una cosa, hermano. Meterse en el río del poder, en el río de la vida, hermano, es meterse a buscar realmente al que bendice y no la bendición. Es meterse a buscar la justicia, es meterse a buscar dones, es meterse a buscar fruto del Espíritu Santo de Dios. Por otro lado, tenemos que entender, amados hermanos, que hablar de andar en el Espíritu Santo y en la llenura del Espíritu Santo, tenemos que entender que debe ser nuestro elemento. Nuestra alma, nuestro espíritu y aún nuestra carne no puede realmente desconocer este elemento. El cristiano que no está en el río del Espíritu Santo debe entender que está fuera de su elemento natural. Por eso hay gente que se frustra. Y no solamente con las añadiduras, sino también en lo relativo a los frutos del Espíritu. Recuerda, hermano, que no somos llamados a morar en el desierto por 40 años, como lo fueron los israelitas. Usted no puede acercarse al Señor solo para husmear
Usted no puede acercarse al Señor solo para hacer bulto. Usted no puede acercarse al Señor con motivaciones, hermanos, incorrectas. Usted tiene que acercarse al Señor para que, así como la mujer del flujo de sangre, busque tocar su manto, busque tocarlo a Él y que Él lo toque a usted. Así como Bartimeo, hermanos, expresó gritando que había una necesidad en él, para eso nos ha llamado el Señor. Por eso la Biblia dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dios puede encender fuegos hasta de leña húmeda, hermanos. Dios puede encender a cualquier persona y a cualquier cosa con su fuego, tal como lo hizo con la zarza de Moisés. Dice la palabra que no se consumía. Lo que pasa hoy en día es que muchas personas, como Nadab y Abiú, hacen sus propios fueguitos y encienden sus incensarios. Fue cuando el fuego divino brotó del tabernáculo, devorando el fuego falso y dando muerte a los sacerdotes rebeldes. Levíticos capítulo 10, versículo 1 al 2. Tenga cuidado, hermano. No haga su propio fuego. No juegue con lo de Dios. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Amado hermano, métase en el fuego de Dios. Ese fuego que enciende, pero es un fuego que no lo va a consumir. Yo siempre le digo al Señor: enciéndeme en tu fuego, Señor, pero no para que me consuma, hermano, ni para quedar en cenizas, porque ese fuego, hermano, está encendido día y noche, y debe estar encendido día y noche en nuestras vidas. Recuerde también, amados hermanos, hablando ya del servicio de los líderes, cuidado, Dios puede sustituirle por otra persona. Hermanos, no somos desechables, pero sí somos reemplazables. Recuerde lo que dice la palabra en 1 Samuel capítulo 16 versículo 1 acerca de Saúl. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque ahí he provisto de rey a uno de sus hijos. Y es que necesitamos entender, amados hermanos, que el fuego de Dios no puede imitarse, que el fuego de Dios es genuino. Mire que aún la verdad, que es la palabra de Dios, necesita ser bautizada con ese fuego. Porque si no es así, amado hermano, la palabra se convierte en una palabra logos, una simple palabra escrita. Pero recuerde que la palabra tiene que ser revelada, y solo puede ser revelada a través de su Espíritu Santo. Recuerde la historia de los hombres que iban camino a Emaús. En Lucas 24:32 dice la palabra que cuando Jesús lo dejó, se decían uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Hay poder en Cristo, hermano. Hay poder en Jesús. Hay poder en su Espíritu Santo. Hermano, es el tiempo de entender que necesitamos, no solamente por el beneficio de la obra, sino por el beneficio nuestro, estar en ese río y meternos de una manera completa y dejar que Dios haga lo que solo Él puede hacer. Oramos, hermanos. Padre eterno, te damos gracias. Te exaltamos y te glorificamos por lo grande, bueno y maravilloso que tú eres. Reconocemos tu grandeza y tu poder. Padre eterno, insistimos, oh Dios, para con la iglesia en decir que separados de ti nada podemos hacer, y que no hay ninguna gloria para hombres, porque toda gloria es para ti, Señor Jesús. Reconocemos tu grandeza, reconocemos tu poder, reconocemos, oh Dios de la gloria, que tú eres Dios. Padre, gracias
porque tus misericordias nuevas son cada mañana. Gracias por lo que tú estás haciendo en este país. Gracias, Padre, por la cobertura. Gracias, Padre, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gracias, Padre eterno, por todo lo grande, bueno y maravilloso que tú eres. Gracias, Padre, porque tu palabra se cumple cuando dice que caerán a nuestro lado 1000 y 10,000 a nuestra diestra, mas a nosotros no llegará, dice el Señor. Oramos por el liderazgo. Oramos por cada líder de red, cada líder de célula, cada desafiado, cada persona de M aquí, cada miembro de la iglesia, oh Dios de la gloria, cada miembro de la congregación, Señor. Oramos para que tú hagas obra perfecta en sus vidas. Cubre las vidas de ellos, Señor, para que ninguna plaga toque su morada, Señor. Sé propicio, Señor, y glorifícate. Bendice, Padre. Y Dios de la gloria, si hay alguien que va a aceptarte, Señor, si hay alguien que va a levantar manos hoy y va a aceptarte, Señor, oramos, Padre eterno, y oramos de esta manera. Señor Jesús, te damos gracias por haber venido a la cruz del Calvario y haber muerto por mí, por mis pecados. Tu sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Vengo reconociendo que soy pecador, que soy pecadora. Me reconcilio contigo, Señor. Me aparto del pecado, Señor, y recibo esa salvación que solo puede venir de ti, Señor. Padre, limpia mi pecado. Señor Jesús, entra a mi corazón. Te recibo como Señor y Salvador de mi vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.